Bueno, vamos a dar inicio al debate pedagógico en tiempos actuales de educación a distancia, ¿sí? Desde la virtualidad, ¿sí? Eh, Hemos leído distintos autores que ponen en escena distintas temáticas de distintos focos, ¿sí? De distintos lugares van trabajando una educación. Eugenia Pendina va a trabajar todo lo que propone o habla Flavia Terigi, ¿sí? Carolina Patti va a trabajar sobre los diálogos en cuarentena de Adriana Puigros. Castro Trinidad va a abordar Nasif, Mariela, y por último, Arevalo Karen va a trabajar los aportes de Inés Dussel. Cada una de las pedagogas han estudiado y analizado el contexto de educación argentina y otros a nivel mundial, ¿sí? Y de esos lugares van a dar distintas notas. Van a presentar el tema y la problemática en una primera parte y en una segunda instancia los desafíos y las propuestas de cada uno, ¿sí? Bueno, eh, Eugenia, te escuchamos. Bueno, Flavia Terigi, perdón, es una pedagoga argentina, es licenciada en Ciencias de la Educación y en su tema central, vi 3 videos de ella. La temática central en la que ella se enfoca es la educación en tiempos de pandemia, que afecta a todos los niveles educativos. Bueno, las principales problemáticas que pude rescatar de Flavia es que la escuela tiene como función principal enseñar, pero también tiene la función de construir conocimientos y debatir entre docente y alumno, pero también que se debata entre alumnos y alumnos. Habla de que no es lo mismo la presencialidad que lo virtual. También remarca que la virtualidad requiere de mucha preparación por parte del docente, pero también por parte de los estudiantes para buscar las herramientas para estar conectados, y acá se genera una problemática en relación a la desigualdad. Bueno, habla de que la escuela no es un espacio de encuentro, como dije, y que al ser ahora una escuela virtual, cambia porque no todos los estudiantes tienen los mismos accesos a Internet, a la conectividad. Entonces, el docente tiene que tratar de buscar las formas de comunicación con los estudiantes, y también la escuela de preocuparse por los estudiantes y por los docentes que no tienen, que se enfrentan a este nuevo desafío en el contexto. Habla de que, de que habla de la educación en general a nivel mundial, que fue un impacto que nadie se lo esperaba, y que la sociedad tuvo que amoldarse a este nuevo contexto de tecnología para poder continuar con el año escolar, porque si no, ese año escolar se perdía. Actualmente ella dice que no son clases virtuales, sino que es educación en el hogar, que están comandadas por las escuelas. También habla de los desafíos, que los voy a decir más adelante. Bueno, y ahí importante el abordaje que hace y empieza a conceptualizar, ¿sí? Empieza a definir qué sería una práctica educativa, y le dice que una escuela en el hogar, ¿sí? Una construcción teórica del auto, ¿sí? Comandada por un docente, o sea, también tenemos que poner entre paréntesis qué sería comandada, orientada. Hay que ver esto en términos de que en algún sentido hay familias que este comando no es tan vertical, sino es traducido de distintas maneras. Bueno, Carolina, ¿qué nos dice Adriana Puigros? Bueno, Adriana Puigros es política y pedagoga argentina, es la secretaria del Ministerio de Educación de la Nación. Yo me enteré de eso cuando vi el video de ella porque no lo sabía.
Ella plantea, en cuanto a este momento de pandemia, cómo sucede familia, educación y trabajo todo en el mismo lugar, que antes esto estaba dividido y hoy ocurre todo en el mismo lugar físico. Habla también de la posición que han tomado tanto la familia como los docentes y los alumnos ante esta virtualidad. Ellos hablan que el conjunto educativo tuvo una actitud abierta, si bien había muchos docentes que no estaban con la tecnología, buscaron los medios para lograrlo. Los estudiantes también estuvieron abiertos a las convocatorias de los docentes y las familias también han ayudado a hacer espacio. Ella habla de hacer espacio para que el niño aprenda en la casa, tanto sea hacer un lugar en la casa, hacer un espacio en la mesa, ayudarlos apagando el tele, prestándole un celular, prestándole una compu, para que ellos puedan llevar a cabo, digamos, las tareas. Si bien no sucede en todos los hogares, en la gran mayoría esto pasa. Ella también plantea esta desigualdad económica, esta desigualdad en cuanto a los recursos que tienen para acceder a la virtualidad, y habla que el Estado está tratando de achicar estas brechas en estos momentos, ofreciendo otro tipo de material que no sea desde lo virtual para esa gente que no tiene acceso a Internet, que viven en zonas rurales, para chicos que están hospitalizados. Entonces, habla de que hoy la pandemia va a dejar una base pedagógica de la tecnología en la cual desafía a la escuela a aprender nuevas situaciones, no para descartar, digamos, la escuela, sino para sumarlo a lo nuevo que va a venir cuando volvamos. Bueno, esa es la parte de lo que ella propone al final. Pero básicamente esto, ella ubica el papel que tiene hoy en día, desde lo virtual, el docente, el alumno y la familia en el hogar. Sí, después seguimos profundizando las propuestas que tiene que ver con la evaluación o con Sí. Y ahí ella trabaja también lo que tiene que ver con algunas cuestiones que están pendientes en el sistema educativo, que es la conectividad, ¿sí? Uh-huh. ¿En qué medida ella reconoce esta dificultad que es histórica en el sistema, más allá de que haya política, y que esto también tiene que ver con la desigualdad estructural de la pobreza de la sociedad, ¿sí? Entonces hay que ver esto, ¿qué pasa con esto? ¿Vos recordás algo más que diga el autor en ese sentido? Sí, en ese sentido ella dice, bueno, que se pesa sobre el Estado, digamos, esto de querer llegar a la red de Internet a lugares donde no llegan. Entonces, bueno, en esos lugares donde no se puede, el Estado está haciendo cuadernillos en cuanto a papel, programas de radio, hasta Bien. que esto, digamos, se pueda solucionar, pero bueno, es algo que el Estado tiene que trabajar muchísimo, digamos, y que no tiene precedentes. Entonces, es un buen momento, digamos, para replantearse a futuro cómo hacer con esos sectores vulnerables que hoy en día no tienen ese acceso. Bueno, Trinidad nos va a aportar sobre qué nos dice Nassif en esto, ¿sí? En este sentido. Sí, Nassif era, claro, es ministra de Educación de Santiago Sí. de Santiago del Estero. Sí. También es directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, de la UNESCO. Bien. A la señora Claudia Uribe está ahí. Uh-huh. Profe, yo estuve averiguando sobre Mariela Nassif y no me sale mucho contenido de ella, de su biografía. Bueno. Me salía más que todo de Claudia Uribe. Ella sí pude conseguir. ¿Qué problemática analiza ella? ¿Qué temática trata? Uh-huh. La pandemia que tomó a todos por sorpresa, sin la preparación adecuada estábamos, ya que jamás nos imaginamos este tipo de situación y en estas escalas. Esto nos lleva a un desafío de la educación remota que nos demuestra la inequidad social que existe, ya que no todos los alumnos pueden acceder a la conectividad, y esto también se debe a los problemas de la pobreza, los costos, las tecnologías,
y en algunos casos los padres también que no pueden acompañar a los hijos en las dichas actividades. La dificultad también de los ministros de educación, como la parte económica, por ejemplo, los costos en lo que hacer llegar a los apuntes a los alumnos, las nuevas inversiones digitales también, la creación de las salas virtuales. Bueno, que se conoce alguna otra problemática así que ante Uribe también, según en antes, en ese antes, ¿qué sería el antes de la pandemia o el antes, la educación antes? ¿Qué entiende ella por eso? Sí, antes ella da un ejemplo en el 2015. Sí. Dice, porque ellos estaban haciendo una etapa en la cual veníamos haciendo progreso, porque ahí en el 2015 ahí le digo. Se firmó un acuerdo en el 2015 universal que se llama la Agenda 2030, en la cual contiene 17 objetivos, como el desarrollo, la reducción de pobreza, del hambre, la mejora de la salud, y busca una educación equitativa que sea de calidad para todos, la cual hoy va perdiendo firmeza por la crisis, pero hayan llegado a un avance bastante. Hasta, claro, llegaron a un avance. ¿Qué pasa? ¿Por qué los docentes, o qué inferís vos de lo que dice ella, los educadores no estaban preparados? ¿Por qué no estaban preparados para el trabajo en la virtualidad? ¿Qué decís vos? Y no estaban preparados porque pero construílo vos desde tu hipótesis, ¿qué decís? Porque es algo virtual, nadie estaba preparado, ni los alumnos mismos, ni los padres tampoco para afrontar esta crisis ahora. Es muy difícil. Una preparación profesional. También eso. El sistema educativo. El sistema, sí. El económico también, profe. Claro. Porque no están en las condiciones. Algunos no tienen los celulares, no tienen los medios para comunicarse. Por un ejemplo, las personas que tienen un solo teléfono en la casa, ¿cómo hacen para usar los datos si sale lo económico? Usar datos, eso también, hay mucha gente que no tiene esos recursos. Tanto de los docentes como de los alumnos. Claro, tanto, sí. Recordemos que toda la infraestructura que estamos poniendo nosotros, está poniendo el docente. Claro, desde su bolsillo. Ni el lugar, ni la luz, nada, o sea, todo lo pone el docente, todo, absolutamente. Tema de ese conocimiento de trabajo. Bueno. El Estado no se hace cargo, claro, es verdad. Eso lo ponen cada los docentes, los alumnos, todo. Claro. Hay que ver qué pasa con esa política de reconocimiento del trabajo, ¿sí? Bueno, sí. Karen, ¿qué nos dice Dussel? ¿Qué temas plantea? ¿Qué problemas se ponen en escena? Dussel. Hola, profe. Hola. Bueno, yo estuve investigando a Inés Dussel y ella nació en Estados Unidos, pero creció en Argentina. Ella está muy interesada más que nada en las teorías pedagógicas, en los currículum y en las escuelas en sí. Ella en el video habla acerca de dar clases en pantuflas, que es como muchos docentes se encuentran hoy en día. O sea, en esta situación de pandemia, o sea, muestra los efectos que tuvo esta situación de pandemia, como por ejemplo la problemática de la desigualdad, como también mencionaban mis compañeros, de que no todos los alumnos tienen la posibilidad de acceso, o sea, esa es la desigualdad de acceso, ya que no todos tienen las condiciones, no tienen internet, computadora, o si tienen un celular y pueden cargarle crédito, ya al realizar actividades se suelen pedir PDFs, ver videos, y esto consume esos créditos, consume los megas, por así decirlo, y las personas no están preparadas o no tienen
la economía para poder seguir cargándole crédito. Además también hay familias que no tienen un solo hijo que va a la escuela, son muchos. Y bueno, ella cuenta eso. También ella habla sobre la problemática de los niños que necesitan de sus compañeros, ya que también ven a la escuela como un espacio de libertad. Bueno, también es un espacio de libertad para los padres, porque los padres en este contexto como que, como que ocupan otro rol que no tendrían que ocupar. O sea, se sienten obligados a obligar también a los niños a que estudien y todo eso. Otra problemática también es la de los docentes que no hacen un seguimiento de sus alumnos y les mandan muchas tareas. O sea, tienen muchas expectativas de los alumnos, les mandan tareas y no saben en las condiciones que están ellos. Tienen las expectativas muy altas y los niños necesitan un acompañamiento pedagógico y no lo tienen para poder llegar a ese nivel que los profesores piden. Y creo, o sea, ella habla también de que esta problemática o sea, se notó más en las escuelas primarias, porque los jóvenes, los universitarios o los jóvenes de los secundarios están un poco más preparados en este sentido. Tanto educativo como virtualmente, ellos están un poco más preparados, en cambio los niños necesitan como más ese acompañamiento del docente para construir todos los saberes que ellos necesitan. Muy bien, completo, sí. Vamos con las propuestas, ¿sí? Bueno, vamos con Eugenia. ¿Qué es lo que propone? ¿Cuáles son las propuestas que realiza Flavia Terilli en base a eso que han elaborado? ¿Sí? Bueno, Flavia remarca que la educación en el hogar, como dije, están comandadas por las escuelas, pero afecta en un porcentaje a aquellas personas que son los desconectados, que están divididos en 3 grupos, dice ella: los que no pueden, los que no quieren o los que no saben cómo estar conectados. Pero generalmente la gran mayoría son los que no pueden porque les falta el recurso tecnológico, y ella propone que cuando se vuelvan a las escuelas se intervenga al piso tecnológico, para que también sea una herramienta que el docente pueda usar con los estudiantes sobre un determinado tema o un trabajo domiciliario. También remarca que la enseñanza es una tarea especializada y que el docente en este nuevo contexto de virtualidad tiene como desafío primero dedicarle un tiempo, una energía a la materia que desarrolla. En segundo lugar, a recrear de nuevo, o sea, generar un nuevo vínculo con los estudiantes, porque como dijimos, no es lo mismo la virtualidad que el presencial. Después habla en relación a la selección de los contenidos, que debe ser un contenido que genere un recorte significativo para el estudiante, donde sean llamativos y que invite a los estudiantes desde la virtualidad a indagarse sobre el tema y poder cuestionarse sobre aquellas cosas que les interesan a los mismos estudiantes y remarcarle al docente para que el docente pueda seguir con esas clases, porque si no es como el docente da las clases solo y no están los alumnos receptando ese conocimiento. Después hay que invertir en la evaluación, pero que la evaluación en este caso es como un proceso y que hay que profundizar la mirada de los niños, teniendo en cuenta las preguntas, las respuestas y las resoluciones que estos niños logren en cuestión de las actividades que el mismo docente les plantea. Y también esas pautas van a ser los indicadores por el cual el docente va a tener como un eje
en relación a lo que el alumno aprendió durante todo este contexto de virtualidad. Y también habla que el día que nos volvamos a reencontrar en el espacio de la escuela, seguramente va a ser obviamente con los protocolos de salud, como se están haciendo en China o en Israel, que ya lo remarca, y que también van a ser distintos los reencuentros, porque se van a hablar más de la experiencia que cada uno pudo construir a lo largo de la virtualidad. Sí, muy bien el análisis. Y ahí la idea clave también es, una vez que vamos, retomar, revisitar, volver a la idea de los procesos con los alumnos, establecer unos criterios claros para los alumnos, en base a la selección del material prioritario de enseñanza, ¿sí? Bueno, Carolina, ¿qué propone Adriana Puigros? Bueno, Adriana propone, bueno, en primera instancia que el Estado debe achicar esta brecha tecnológica que existe actualmente y que es muy grande. Bueno, también ella dice que cuando se vuelven a las escuelas va a ser un proceso postraumático, porque es una crisis que toda una generación, digamos, a nivel mundial la ha sufrido, y que se van a necesitar que existan docentes al momento de volver a clases para esos alumnos, para apoyar a esos alumnos que durante esta virtualidad no han podido tener acceso al material, acceso a las clases, acceso a los docentes. Entonces se va a necesitar cuando vuelvan a la escuela que existan más docentes para apoyar a esos alumnos. Ella también habla de esto de que, bueno, no se puede evaluar, no se puede hablar de evaluación, digamos, hoy en día, pero sí de acreditación y de reconocimiento, porque los alumnos han estado aprendiendo de igual manera por otros medios y que todos los contenidos siempre se pueden volver a retomar, pero lo importante es tener en cuenta que es a nivel mundial lo que pasa, no solo en Argentina, sino que hay toda una generación de estudiantes que ha pasado por el mismo proceso. Pero lo importante es que siempre se puede volver a retomar los contenidos y, bueno, eso, que el Estado debe planificar desde este instante que estamos ahora, cómo va a ser esa vuelta y cómo va a ser ese proceso de reconocimiento, de contenidos y cómo va a ser esa vuelta cuando se pueda. Bien. Sí, el tema es reconocer los procesos. También es un tema para debatir, ¿no? Esperar el reconocimiento después de la pandemia, durante la pandemia, acreditar al final todo un proceso. ¿Cómo inferimos esto? ¿Qué opinión tenés formada vos en esto, en ese tema personal? Yo creo que es muy difícil, la verdad, evaluar a alguien de esta manera, pero sí el reconocimiento a la constancia, a realizar las tareas, a estar conectado con el docente, a preocuparse. Entonces eso me parece que es lo ideal, digamos, para estos alumnos que están pasando por este proceso. Cuando llegue el momento de decir, bueno, reconocemos que este alumno se ha preocupado, a pesar de las dificultades que puede haber tenido, realizó sus tareas, quizás no las entregó en tiempo, pero las entregó en algún momento, se comunicó con el docente o se preocupó. Entonces me parece que es muy importante, digamos, para el ego, la autoestima del estudiante, de decir, bueno, se lo reconocemos el esfuerzo que ha hecho en todo este tiempo del estudio virtual, digamos. Sí, hay una base ahí en el proceso de acreditación y evaluación, subyace un sentido de injusticia por diferentes accesos a distintas posibilidades, ¿sí? Ahora bien, en el trayecto formativo cada uno va a realizar, en algún sentido, su propuesta, su portafolio, su trayecto, y el docente lo va a analizar después, ¿sí? Va a haber distintos trayectos, seguramente que en algunas instancias va a haber una instancia de revisar, reformular, pero hay que ver cómo lo planifica el gobierno y cómo lo construye, sin caer en algún sentido en una hipótesis de
acreditación masiva sin una intervención pedagógica que fortalezca las hipótesis, ¿sí? Hay que ver eso y tenerlo en cuenta. O sea, la acreditación tiene que ser en algún sentido con los saberes construidos que permitan fortalecer. Y que el Sí, Estado tenga condiciones para que sea posible eso. Si no es posible, es como que vamos a continuar el año que viene con primer grado y segundo grado en proceso de alfabetización del sistema, ¿sí? Como si tuvieran en hipótesis, si ustedes van a ver la hipótesis de construcción del sistema, está en un sistema alfabético y en alfabético, el proceso se van a ir, no se pueden forzar los procesos de construcción del niño, ¿sí? Son en la dinámica de la aprendizaje. En ese sentido, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Bueno, yo tenía otra opinión para decirme. No, justo lo que quería decir que ella en un momento nombra un hecho histórico, creo que fue la época que hubo poliomielitis, no me acuerdo, que se le dio a todos los alumnos como aprobado el año, y que no está de acuerdo ella con eso, porque obviamente hay contenidos pedagógicos que no todos los niños lo aprendieron y no se puede dar como decir, bueno, si pasó de año tiene todos los contenidos sabidos, porque no es de esa manera, sino que hay una construcción, digamos. Por eso es que se debe planificar cómo se va a abordar esos niños cuando vuelven a la escuela, y que seguramente lo más importante es que vuelvan los niños que necesitan ser alfabetizados hoy en día. Es de prioridad. Muy bien, muy bien. Vamos a Trinidad. ¿Qué nos dice, qué propone Mariela Uribe en la propuesta? Bueno, la autora nos propone uno de los desafíos para la reconstrucción después de la pandemia es pensar en un desarrollo más equitativo. Desde la UNESCO se proponen 3 momentos. El primero es dar ayuda a los países con respuestas inmediatas, por ejemplo, buscar socios que faciliten la conectividad. La segunda es que la UNESCO, con la colaboración del Banco Mundial, la UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, se elaboran unos lineamientos para la etapa de retorno. Y la tercera es repensar en la educación los agentes externos como el Banco Unilateral que apoyan a los países económicamente para la prevención de la crisis y la pobreza, que sigan profundizándose. De nivel pedagógico. Sí, te escucho, sí. También propone que se integre a la educación dentro de ese rescate económico debido al retorno del gobierno local, perdiendo capacidad y avance. Los ministros de educación y políticos que intentan que esos mecanismos de rescate no solo puedan salvar al sector productivo y corporativo, sino que también al educativo. El retorno debe ser con mejoras, las cosas que estábamos haciendo, lo estábamos haciendo bien, así que seguir con eso mismo y a su vez agregar a la escuela el distanciamiento social, la organización del salón, cómo organizar eso también, repensarlo anteriormente a la pandemia, de no caer en la rutina. Y como cierre también, como sabemos que en América Latina también la pandemia llegó al último, así que también, por lo tanto, vimos cómo fue afectando a muchos de los países y cómo ellos abordaron la situación y buscaron intercambio de experiencias y todas esas medidas de seguridad y de higiene, como los países desarrollados que ya están en su retorno a las escuelas, nosotros vemos cómo ellos afrontan la situación y los vamos viendo cómo ponemos en práctica nosotros también. Bien, ahí importante la lógica de análisis. Hoy estamos viendo que todas las prácticas de cuidado de la salud, sí, hay una permanente lectura de lo que realizan otras sociedades, ¿sí? Entonces también aquí nos invitan de alguna manera a empezar a tomar conocimiento, y los pedagogos que estamos leyendo ahora que empiecen a leer las prácticas, los procesos, en Francia, en Europa, en otros países, hacer lectura pedagógica para en una medida traducirlo, contextualizarlo en Argentina y que sea potente.
Esa sería una ventaja en algún sentido, porque somos los últimos del proceso de la pandemia, y bueno, capitalizar todas las experiencias que pueda surgir en el mundo, en algún sentido nos sirve a nosotros para fortalecer las propuestas pedagógicas que lleguemos a hacer post pandemia. ¿Sí? Bueno, muy bien, Trinidad. Bueno, y vamos a concluir con Karen. ¿Sí? Karen nos analiza Inés Dussel en pantuflas. Inés Dussel hace varias propuestas interesantes ahí en términos de directamente va a la situación de la construcción metodológica o la metodología del docente. ¿Qué nos dice Karen en relación a esto, Dussel? Sí, ella lo que propone en relación también a esta desigualdad de acceso, que se pudiera haber una conectividad o un internet gratis, sino también más barato, para que los sectores más excluidos se pudieran conectar o pudieran adaptarse a esta modalidad. Bueno, ella también propone, para esos docentes que envían muchas actividades, ella aplica una frase que dice menos es más, que implica también en ir más despacio con los alumnos, tener un seguimiento de cada uno de ellos, dialogar con ellos, o sea, tener un apoyo pedagógico para cada uno de ellos, para que puedan avanzar y construir los saberes y los conocimientos que ellos necesitan. Otra idea también ella que propone es la continuidad y el seguimiento del currículum, el mismo que se utiliza para las clases presenciales, porque ella dice que hay muchos saberes importantes en ese currículum, pero obviamente, o sea, cambiarlo un poco de acuerdo al contexto de cada uno de los estudiantes. Obviamente con ese seguimiento también ahí, tratar de armar un currículum colectivo entre docentes para poder, o sea, que puedan aprender los alumnos. Ella también no está de acuerdo que se evalúe en esta modalidad porque, o sea, es una modalidad de desigualdades para todos y es complicado para todos. Y bueno, ella también, bueno, ella habla también de las posibilidades de acceso de los soportes, tratar de reunir los soportes más importantes para poder tener una comunicación con los alumnos, siempre obviamente fijándose o tratando de seguir el contexto de cada uno de ellos, pero tratar de acompañarlos todo pedagógicamente. Bueno, ella también cuenta como desafío para algunos docentes que en la modalidad presencial no se daban cuenta de la falta de diálogo que tenían con los alumnos o la falta de conocimientos que ellos tenían. Y de esta modalidad se están dando cuenta y eso ella lo nombra como un desafío para ellos, porque también es más difícil de esta modalidad enseñarles, tener una comunicación con ellos. Y bueno, ella también habla en este tiempo de tratar de pensar, pero pensar en positivo, tratar de no pensar en lo malo, en renunciar, y tratar también de brindarles a los niños ese apoyo y esa seguridad para que ellos no renuncien y abandonen el colegio. O sea, tratar de que esto no sea un tiempo perdido, que puedan aprender, que puedan construir conocimientos, saberes, para que cuando vuelvan a la escuela no haya sido como una experiencia mala o algo feo, sino que puedan seguir normalmente con las clases después de esta situación que estamos viviendo. Muy bien, completo. Ahí el desafío que tiene el docente es que ahora empieza a trabajar con la individualidad y prácticamente como tutoría, ¿sí? Alumno por alumno, proceso, registro cualitativo, evaluación cualitativa, hacer síntesis, en algún sentido, ahora le demanda al docente mayor caudal de vinculación pedagógica con cada estudiante para hacer procesos de retroalimentación, construir recursos audiovisuales, y bueno, también lleva consigo más tiempo de trabajo, lleva mayores saberes. Sí, te escucho.
Sí, ella dice que esto lleva muchísimo más tiempo y horas de trabajo para tratar de llevar a cabo una buena clase con los niños o darle, o también profesores que se abren canales de YouTube o se hacen redes sociales para poder comunicarse con los niños o con los alumnos, eso también. Bueno, hemos transitado, bueno, un interesante recorrido en el grupo. Muy buen desarrollo teórico, hemos trabajado y creo que hoy tenemos ya saberes que nos permite transitar la experiencia en la virtualidad, ¿sí? Bueno, damos por concluido